Enseñar está ahí. Yo acopié una experiencia desde que estoy escribiendo libros, me están publicando libros para niños, y la experiencia de visitar colegios, escuelas de todo el país, y empecé como yo trabajo el humor, todo a través del humor. Entonces, yo no soy maestro, no soy pedagogo. Quizás ustedes sepan mucho más que yo de todo esto. Sin embargo, en la parte humorística sí, que era mi experiencia, por decirlo, para que se ubiquen un poco. Yo soy ingeniero civil, así que estoy lejos de todo esto. Allá nací en Cuba. Y vine en el 91 para acá porque me trajo Televisión Nacional para escribir la última temporada del programa Ping Pong, no sé si recuerdan, de Jorge Guerra. Entonces, como yo trabajaba allá, dejé la ingeniería en Cuba para dedicarme a teatro. Formé una compañía de humor escénico a semejanza como Le Luthier, pero con música tropical, Y Jorge le pidió a TVN que me trajera para dar más humor al programa Ping Pong. Y cuando vine, estuve aquí varios meses, me enamoré, la embarré, me tuve que quedar, tuve que trabajar en televisión. Seguí trabajando, me llamaron de Sábado Gigante, pase lo que pase, todo ese tipo de cosas. Después me pusieron director de humor de TVN y ahí sí ya exploté porque ya eso no daba más. Yo no daba más. Y no sabía qué iba a hacer, si volver para la ingeniería, pero la señora mía me dijo que si hacía eso se divorciaba porque ella sabía que esto era lo que me gustaba. Entonces, un amigo mío que es escritor infantil argentino, que se llama Luis Pesetti, me dijo, pero ¿por qué no te dedicas a escribir para niños humor? No hay competencia en Latinoamérica, es muy poca la competencia, ponte para eso. Y me puse, escribí los primeros libros y el primero me lo publicaron en 2003, y al mismo tiempo aquí en Buenos Aires dos libros me habían publicado en Cuba, uno para adultos. Así que no tengo tanta experiencia, no soy un literato bueno, por lo menos yo no me considero bueno, ni quiero, digo, sí, me encantaría, pero no quiero dedicarme a eso, me quiero seguir dedicando al humor, y me ha funcionado muy bien con los niños. Lo consumen mucho, los profesores le encantan, y ahí es donde llego a decirle que todo lo que acopié en este libro, quizás ustedes sepan más que yo, y en estas conversaciones me enseñen ustedes cosas a mí, porque no tengo toda la verdad. En el humor sí, porque pertenezco a la Sociedad Internacional de Estudios del Humor desde hace años y tengo mucha información, publican papers, voy a congresos y sé lo que está pasando. Pero en cuanto a pedagogía y literatura infantil, ustedes me pueden enseñar a mí quizás. Pero mi experiencia la puse en este libro y lo dividí en tres. La primera parte es ustedes, lo que están, digo ustedes porque se supone que ustedes son estudiantes de pedagogía, ¿no? La mayoría. Bueno, la primera parte va dedicada a ustedes como persona, no como profesional. Como persona, para que empiecen a instalar capacidades en sus vidas y mejorar la calidad de vida a través del humor. Porque hay una imagen ahí bastante cliché, o por lo menos muy rehusada, que es que cuando uno llega a la sala de clase debe dejar todos los problemas personales afuera, ¿no? Eso es lo que se dice siempre.
Bueno, esta primera parte es para que el bultito que deje afuera sea el más chico posible, para que uno entre con otro estado de ánimo a formar un niño, a educarlo. La segunda parte está dedicada a la pedagogía del humor, que es un invento de hace muy pocos años, que todavía se está teorizando mucho y en muy pocas partes se está llevando a la práctica. Como yo sé eso, lo que empecé fue a recoger experiencias de profesores y a yo crear iniciativas, ejercicios, técnicas, recomendaciones para llevarlo a la práctica. ¿Qué es la pedagogía del humor? En dos palabras es enseñar pasándola bien y que los niños aprendan pasándola bien. Lo demás es teoría. Y en la tercera parte es la última formación de la educación, no por ser última, sino por última en el libro, que es motivar a los niños a leer a través del humor, a leer literatura infantil. No estoy hablando de leer textos, no estoy hablando de leer folletos ni nada de eso, porque no, eso es otra cosa. Literatura infantil. ¿Todo eso para mí? No. Perdón. Entonces, ¿ustedes quieren que le hable de las tres partes o de alguna sola de ellas? ¿Ah? Las tres, para hacerme hablar bastante. ¿Sí? ¿Las tres? Hablen, chiquillos, por favor, intervengan. Y me pregunten, me discutan conmigo. No van a ganar porque yo soy Jalisco, pero sí, vamos a debatir, vamos, y propongan cosas también. Bueno, la primera parte. Ustedes como personas, el profesor, antes de ser profesor con esa profesión tan estresante que tiene, vive en una casa, vive con su familia, o solo, qué sé yo, pero con amigos. Ya, para eso vamos. Es muy importante que todo el mundo, y esto, aunque no practiquen la pedagogía del humor, aunque no motiven a leer a los niños a través del humor, aunque no hagan nada de esto, aunque piensen que todo esto no sirve, sí les digo que les aconsejo que empiecen a incorporar esto en la vida. Vamos a empezar, por ejemplo, con el sentido del humor. Yo les pregunto, ¿cuál es la definición de sentido del humor? ¿Me lo pueden decir? Uno a uno. No se atropellen, por favor. Digan un disparate, yo me voy a reír de ustedes igual. Cualquier cosa. Reír. ¿Qué más? Sacar la parte divertida de ciertas situaciones. Sacar la parte divertida. Si yo les pido la definición del sentido de la vista, por ejemplo, ¿qué me dirían ustedes? En un diccionario, cuando un diccionario dice sentido de la vista, ¿qué diría? Acción de ver. No te oigo allá atrás. Percepción de luces y sombras. Se acerca. Por lo menos lo que te digo es una palabrita, es la capacidad o la facultad que tiene el ser humano para percibir. Claro, vente para acá. Lo que yo escupo no llega allá. No importa, tengo tiempo. Eso. Repito, es la capacidad o la facultad que tiene el ser humano para percibir lo cómico o lo humorístico en la vida, sea en el arte o en la vida cotidiana. Llega, yo le voy a decir cómo es el proceso, porque esto es muy interesante. Nosotros tenemos una información de la realidad que vivimos, ¿no? Nosotros sabemos que si llegamos a un restaurante hay mesa y sillas. Nosotros tenemos toda esa información ya de toda la realidad. Si llegamos en la calle hay autos, hay que pararse y mirar para... Toda esa información la tenemos. Ahora, de pronto podemos percibir algo
que no es esta realidad. Y es, por ejemplo, cuando nos cuentan un chiste, para poner el ejemplo más típico, ¿no? Nos cuentan un chiste y es otra realidad. ¿No es así? Por ejemplo, un chiste infantil, qué sé yo, cualquiera, es más tonto para los adultos, pero para los niños simpáticos. Podría ser, ¿qué le dijo el caballo a la cebra? Recuerdo eso. ¿Qué le dijo el caballo a la cebra? Eres una rayada. Eso es, le encanta a los niños. Entonces ahí hay una realidad que no es la que tú conoces. Primero, los animales no hablan. Dos, ¿por qué el caballo le dice eso? Eres una rayada, una loca, está diciendo. Entonces es una pregunta que se hace en una zona del cerebro y dice, esto no tiene nada que ver con la realidad que yo conozco. Y hay una zona aquí atrás donde todas esas neuronas y todas esas interconexiones empiezan a preguntarse y a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y de pronto dice, porque la cebra tiene raya. Y usó la palabra rayada, que tiene dos significados. Le da la explicación. Entonces, y no es que hable, sino que en la imaginación habla, qué sé yo, busca toda la explicación, y el niño, cuando, en este caso el niño por el chiste infantil, resuelve su cerebro la incongruencia de la realidad que conoce y la que le llega, el cerebro lo premia con una emoción positiva, la diversión, la alegría, algo positivo, y eso produce al final la risa, la sonrisa, la carcajada de lo que ve. Ese es el sentido del humor. Entonces hay que estar percibiendo la posibilidad donde hay una situación que puede ser incongruente. Entonces uno debe desarrollar y estimular el sentido del humor, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, los amigos que trabajan en La Vega Central, la construcción, que se pasan el día entero casi riéndose, haciéndose talla eso. ¿Sí o no? Sí. ¿Ellos tienen el sentido del humor desarrollado? Sí. No. Lo tienen desarrollado, estimulado. ¿Por qué? Porque vamos a preguntarnos de qué se ríen la mayoría de las veces, la mayoría de ellos. ¿De qué se ríen? Burla entre ellos, lo picante, la picardía, doble sentido sexual, la pareja, vamos a darle alguna crítica político-social, qué sé yo, pero se ríen de muy pocas cosas. Porque uno en la vida se puede reír de todo, de todo. Por tanto, no lo tienen desarrollado, lo tienen estimulado porque se ríen constantemente. Hay gente que lo tienen desarrollado y no se ríe, entonces no lo tienen estimulado. ¿De qué le sirve tenerlo desarrollado si no le sirve? El ideal es las dos cosas. Entonces, ¿hay que ir a la universidad para desarrollar el sentido del humor? No, señor. Cualquiera lo puede desarrollar, porque es nada más que desarrollar esa intuición, ese sentido del humor, de estar percibiendo como una antena donde puede haber una situación que no sea que sea incongruente con lo que yo sé. Ese es el sentido del humor, y que hay que estimular y desarrollar para tener más risa, la endorfina, la salud, todas esas cosas pero además sirve para otras cosas que vamos a ver. Lamentablemente, los pensadores durante toda la humanidad le usaron la palabra humor no solo para el ejercicio del sentido del humor, lo usaron también para definir un estado de ánimo que viene desde los 4 estados de ánimo griego, la bilis y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso de ahí llegó hasta nuestros días como estoy de buen humor, estoy de mal humor. Son un estado de ánimo. Me estoy saltando cosas, porque si no, no llego en 1 hora y media a hablar de todo el libro. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que se usa el humor también como para definir el estado de ánimo.
Yo les voy a decir una cosa importante sobre el estado de ánimo para ustedes y nosotros y todos, aplicarlo como personas. Miren, vamos a suponer que la mesa es una gráfica, ¿no? Esta es la abscisa, todo lo que sabemos, un plano aquí. Nosotros vamos a poner que aquí es cero, ¿no? Neutro. De aquí para abajo, un punto de aquí para abajo significa una persona que habitualmente vive casi siempre amargada, casi siempre estresada, casi siempre triste, casi siempre enojada, es decir, una emoción negativa, aquí abajo, ¿no? Tiene toda esa zona. Y de ahí para arriba, emociones positivas, una persona optimista o alegre, divertida, lo que sea, todo eso de ahí. Vamos a suponer, yo vivo de aquí para abajo. Es decir, que habitualmente o estoy triste, como decía, o enojado, o estresado. Viene una desgracia en la vida. Y la desgracia en la vida viene, viva uno donde viva. Porque las desgracias vienen constantemente. ¿Cuáles son las desgracias? Ustedes la saben. Te deja la pareja, te estafa la polar, te asaltan en la calle, se te muere un ser querido, la mascota, qué sé yo, se te quema la casa, te gradúas y te pagan poco. Son muchas desgracias. Entonces, cuando te llega una desgracia, mientras más desgracia, peor, eso te hunde en este cuadro, ¿no? Porque uno se pone peor. La desgracia te hunde y puede llegar a una zona, exagerando, donde sea muy difícil el retorno, tú agarres una depresión crónica y si lo lleva a un extremo, al suicidio y todo eso. Por tanto, es tan obvio que hay que vivir habitualmente aquí, sobre esta línea. Por tanto, uno tiene que vivir alegre, positivo, optimista, buena onda, de buen estado de ánimo, de buen talante, de buena disposición ante la vida. Porque te agarra la desgracia que viene igual y te hunde, pero te hunde tan cerca de la superficie que es muy fácil levantar cabeza. Así vive uno normalmente en la vida. Uno tiene unos días malos, tiene unos días buenos, por eso que dicen que la felicidad son momentos y qué sé yo. Todo eso es la explicación elemental y básica, porque no se puede profundizar mucho en una hora y media. Pero es así, uno vive así. Y eso está bien, es lo normal. Pero si vives aquí abajo, vas a estar así aquí abajo, entre depresión y vivir mal. Eso es lo que hace mucha gente, lamentablemente. Por tanto, hay que vivir de buen humor y con el sentido del humor estimulado y desarrollado. Eso hace un círculo virtuoso, que es lo que hace mejorar tu calidad de vida en el plano personal, familiar, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo uno puede mejorar eso? Ustedes lo saben, estoy segurísimo. Lo que pasa es que uno se le olvida las cosas en la vida, con la rutina empieza a priorizar otras cosas y se le olvida esa. Por ejemplo, recomendaciones que yo doy, que son fáciles, voy a poner 2 o 3 nada más de ejemplo porque no da tiempo. Hay gente que pone el reloj 5 minutos para dormir 5 minutos más por la mañana, el despertador, ¿sí o no? Entonces cuando suena el despertador dice, mira qué hora es, voy a estar corriendo para allá, rápido, bañate, a tomar el desayuno, y están estresados, te vas ya estresado para el trabajo, cuando debería ser 5 minutos antes y quedarte en la cama con la articulación y tú dominando tu tiempo, tú controlas tu tiempo, vas para el baño, te bañas o haces lo que te da la gana, pero con tiempo. Bueno, ese tipo de cosas son poca gente la que la hace y eso ayuda, eso es también humor, mejor calidad de vida a través del humor, del estado de ánimo. Por ejemplo, hay gente que a la hora de desayuno, almuerzo, comida, cuando está con la familia o con la esposa o con lo que sea, con la pareja, a esa hora es cuando
saca la discusión. Entonces, en vez de hacer una sobremesa alegre, buena onda, simpática, él no, oye, tu mamá vino hoy y me hizo eso, dile que no me puede tocar aquí porque la ama de casa es señor, y empezó a la no, por eso es mi mamá, tienen que respetarla. Y de pronto te cae mal la comida, porque te hace mala digestión. Y uno de los generales del estrés es la mala digestión, no sé si usted lo sabe. Entonces, después, la calidad de vida la pierde porque está... Estoy inventando mil cosas. A acostarse pasa lo mismo. 5 minutos ya antes de ya apagar la luz de la mesita de noche para dormir. A esa hora que se te ocurre, oye, no me planchaste la camisa, vaya, planchatela tú porque yo estoy también trabajando. No, pero yo no sé planchar, quedamos en que tú ibas a planchar, no planchas. Y de pronto duermes mal, no descansas, no llegas a todas las capas de sueño que debes llegar y te levantas con ansiedad, te levantas con estrés. Son cosas que lo sabe todo el mundo, pero todo el mundo lo hace. Gastar 5 minutos de la noche preparando qué vas a ponerte, la ropa que te vas a poner al otro día para el trabajo, y los cuadernos de los niños con la mochila, qué sé yo. Toda esa preparación, la gente no lo hace. ¿Y qué pasa? Por la mañana te levantas y dices, ¿dónde está el zapato negro, compañero? Que yo lo puse aquí, y el niño que... Entonces ya sale a la calle estresado, así como diciéndole al estrés, cómeme papi, porque está viviendo mal. Hay gente que sale de la casa, ya trabaja de profe en un colegio, sale de la casa, no importa que se demore 1 hora, media hora, 5 minutos, no importa si va a pie, en avión, en auto, lo que sea. Es un ejemplo típico. Sale y se pone a pensar, ahora la directora ella me va a pedir el informe que ella sabe que no me lo puede pedir hasta octubre, pero ella me lo pide ahora porque me quiere joder a mí, porque ella, yo no sé qué se piensa la vieja bigotúa esa que siempre me... Y sale y llega al trabajo y perdió todo ese tiempo y ese espacio amargado. A lo mejor no le pide ni el informe, la vieja bigotúa no se lo pide, o la vieja bigotúa está disfrutando la vida y esa persona está amargada y sufre antes que llega el problema. ¿No es así? Cuando no debería hacer eso, cuando debería salir de su casa y empezar a disfrutar la gama de verde, lo lindo del smog, la cara de la gente, el diseño, no sé, oír música estimulante, leer algo que le guste a uno, que le dé placer. Está ganando tiempo, está viviendo para enfrentarse a lo que viene con el trabajo educativo mucho mejor, en este caso del ejemplo que esas son recomendaciones para vivir con calidad de vida. Yo le voy a decir otra cosa que es muy importante. Hay gente que no tiene claro la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Dolor es cuando, por ejemplo, se te muere un ser querido. A mí se me murió la mamá y uno